Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Muchas personas piensan que el bienestar se construye sumando más nutrientes, más comidas, más combustible. Sin embargo, en lo más profundo de tu organismo, otra realidad ha estado guiando tu supervivencia desde siempre. Tu cuerpo no solo se mantiene gracias a lo que ingieres, sino también gracias a su capacidad de limpiarse internamente en el momento adecuado. Esa depuración interna no es una metáfora ni una idea simbólica. Se trata de un mecanismo biológico real conocido como autofagia. La autofagia es el proceso mediante el cual tus células desmantelan y reciclan sus componentes dañados antes de que se conviertan en un problema. En 2016, el científico Yoshinori Ohsumi recibió el premio Nobel al demostrar cómo opera este sistema celular. Sus hallazgos revelaron que las células actúan como pequeños equipos de mantenimiento, eliminando residuos con una precisión extraordinaria. Investigadores de Harvard suelen comparar los lisosomas con centros de reciclaje microscópicos que transforman desechos en piezas útiles. Sin este mecanismo, las proteínas deterioradas y las mitocondrias defectuosas se acumularían, acelerando el envejecimiento y favoreciendo la aparición de enfermedades. Esto significa que la verdadera renovación no depende únicamente de crecer, sino de la capacidad de tus células para desmontar lo que ya no sirve. Así es como la naturaleza mantiene tu organismo funcional, flexible y listo para enfrentar nuevos desafíos. Pero aquí aparece una paradoja que puede resultar incómoda al principio. La autofagia no se activa cuando comes, sino cuando dejas de hacerlo durante el tiempo suficiente para que el cuerpo entre en calma. A medida que los nutrientes disminuyen, tu metabolismo cambia de construir a reparar, de expandirse a concentrarse en el mantenimiento esencial. Investigadores de los National Institutes of Health llaman a este cambio una recalibración de supervivencia, el momento en que la biología prioriza la optimización sobre el consumo. Tus antepasados entraban en este estado de manera natural debido a noches largas, épocas de escasez y un acceso irregular a la comida. Hoy, en cambio, vives rodeado de abundancia constante. Los horarios de alimentación continuos mantienen la autofagia apagada, como si permaneciera en reposo. Cada snack retrasa la renovación. Cada comida tardía pospone el reinicio interno que tus células esperan silenciosamente. Por eso, la inflamación, el cansancio y el desequilibrio metabólico modernos suelen sentirse persistentes y difíciles de explicar. Tu organismo simplemente está esperando una pausa que casi nunca llega en un entorno de ingestas constantes. Cuando finalmente aparece esa pausa, comienza algo extraordinario a nivel interno. Los componentes deteriorados se descomponen, las proteínas malformadas se eliminan y los procesos de envejecimiento se ralentizan desde dentro. Esta transformación silenciosa es la razón por la que los científicos relacionan el ayuno con mayor resiliencia, longevidad y estabilidad metabólica. Y conforme avances en este proceso, podrás comprender en qué momento empieza realmente esta transición. Mientras tu cuerpo entra en este ritmo más sereno, otra capa de regulación comienza a mostrar su papel. Dentro de cada célula, dos fuerzas ancestrales determinan hacia dónde se dirige tu metabolismo. Una de ellas impulsa el crecimiento, la expansión y la construcción de nuevas estructuras a partir de los nutrientes disponibles. Esa fuerza es mTOR, una vía molecular que se activa cuando hay abundancia de energía. Especialistas de Harvard describen mTOR como el interruptor del crecimiento, porque responde inmediatamente a la alimentación. Cada vez que comes, interpreta que el entorno es seguro para construir. Estimula la división celular, el reparo de tejidos y la síntesis de proteínas con gran intensidad. Esto resulta vital para la recuperación y el desarrollo, pero puede volverse problemático cuando permanece activo sin pausas suficientes. Los hábitos alimenticios actuales mantienen mTOR encendido durante más tiempo del que la biología original preveía. Comer con frecuencia, cenar tarde o picar entre comidas envía una señal constante de seguir creciendo.
Pero el crecimiento continuo genera un desequilibrio, dejando poco espacio para los procesos profundos de mantenimiento. Las células no pueden restaurarse si están ocupadas permanentemente procesando nutrientes. Aquí es donde aparece AMPK, enviando el mensaje opuesto al de mTOR. AMPK se activa cuando la energía disminuye e indica al organismo que es momento de conservar recursos y reparar. Los científicos la describen como el sensor de combustible bajo, guiando a las células hacia la eficiencia y la renovación. A diferencia de mTOR, AMPK se fortalece en los periodos de quietud metabólica entre comidas. Cuando AMPK aumenta, la prioridad del cuerpo cambia de crecer a limpiarse internamente. Ese cambio crea el entorno necesario para que la autofagia se expanda por todo el organismo. Ambas vías son fundamentales, pero no pueden liderar al mismo tiempo, generando un equilibrio dinámico entre expansión y mantenimiento. Y la clave que decide cuál predomina no es solo la comida, sino una hormona central. La insulina se eleva cada vez que comes, enviando la señal de absorber nutrientes y almacenar energía. Cuando permanece alta, mantiene mTOR activo y prolonga el modo de crecimiento. Solo cuando la insulina baja, AMPK gana protagonismo y promueve la reparación celular. Esto explica por qué los periodos prolongados entre comidas pueden sentirse sorprendentemente restauradores. Tu biología simplemente está cambiando de acumular a optimizar, de la actividad externa a la organización interna. Cuanto más se estabiliza la insulina, más espacio tienen AMPK y la autofagia para actuar. Y a medida que este equilibrio hormonal se inclina, algo aún más interesante empieza a desarrollarse en las horas siguientes. Antes de continuar, si este contenido te está resultando valioso, deja un comentario para saberlo y así poder seguir creando material que realmente quieras seguir viendo. Una vez que la insulina desciende y el balance metabólico cambia, tu cuerpo inicia una nueva cuenta regresiva. Esta cuenta regresiva marca el momento en que la autofagia deja de ser un proceso discreto y comienza a manifestarse como actividad biológica evidente. Muchas personas creen que este cambio inicia cuando aparece el hambre por la mañana. Sin embargo, el hambre no es la señal real, sino solo el primer aviso de transformaciones más profundas. Dentro de tu organismo, las primeras horas de ayuno siguen una secuencia muy ordenada, moldeada por millones de años de evolución. Durante aproximadamente las primeras 12 horas, tus células continúan utilizando la glucosa proveniente de tus comidas previas. Esta etapa suele sentirse completamente normal, porque el cuerpo funciona con el azúcar almacenado sin necesidad de adaptarse demasiado. Los especialistas explican que el glucógeno, la reserva energética del hígado, sostiene mucha parte de este periodo inicial. Solo cuando esa reserva comienza a agotarse, el metabolismo se prepara para un cambio más profundo. Entre las 12 y 16 horas, el hígado percibe que la glucosa disponible disminuye y adopta una nueva estrategia. Empieza a generar pequeñas cantidades de cetonas, señal de que la energía comienza a provenir de la grasa almacenada. Este punto representa el primer indicio del regreso de la flexibilidad metabólica al torrente sanguíneo. Aún así, la autofagia sigue siendo limitada porque el cuerpo continúa ajustándose entre fuentes de energía. Muchas personas creen que aquí ocurre el máximo beneficio, pero en realidad es solo la entrada hacia una reparación más profunda. La verdadera depuración celular se intensifica cuando el organismo adopta plenamente la grasa como combustible principal. En la mayoría de los adultos, este cambio se consolida alrededor de las 24 horas en ingerir calorías. Para entonces, el glucógeno se ha reducido lo suficiente para que las células dependan casi por completo de la energía derivada de la grasa. Las cetonas aumentan de forma notable, proporcionando al cerebro y los músculos un combustible más estable y limpio. Investigadores de la University of Chicago describen esta fase como el punto de cambio metabólico. Durante este periodo de transición, la autofagia comienza a activarse con mayor intensidad y eficacia. Las proteínas dañadas se marcan para su eliminación, las mitocondrias deterioradas se desmantelan y los residuos celulares se reciclan. Esta oleada de reparación explica por qué muchas personas experimentan claridad mental o una sensación inesperada de ligereza después de ayunos más largos. No es solo fuerza de voluntad, es tu fisiología reorganizándose internamente.
Aún así, el punto máximo de autofagia rara vez aparece antes de las 24 a 48 horas en la mayoría de los individuos. Cada hora dentro de este intervalo profundiza la limpieza celular y reactiva vías que normalmente permanecen inactivas en los patrones alimenticios actuales. Este periodo no es una penalización, sino el cuerpo recuperando el ritmo biológico del que dependían nuestros ancestros. Cuando la autofagia se intensifica, el organismo inicia procesos de reparación que pueden sentirse sorprendentes. Es común notar mayor lucidez mental o una calma inesperada que emerge bajo el ruido cotidiano. ¿Alguna vez has percibido esa claridad inesperada después de pasar más tiempo sin comer del habitual? Si es así, tus células ya estaban enviando sus primeras señales de renovación. Cada organismo tiene sus propias señales. En los tejidos, las células deterioradas comienzan a desaparecer a medida que el cuerpo las elimina. Estas células suelen llamarse células zombie, porque permanecen activas sin aportar beneficios. Liberan compuestos inflamatorios que endurecen las articulaciones, afectan la claridad mental y aceleran el envejecimiento visible. La autofagia reconoce estas células disfuncionales y las recicla antes de que causen más daño. Investigadores de la University of Southern California documentaron este proceso de regeneración durante protocolos de ayuno controlado. Sus resultados mostraron que las células inmunitarias se degradan y se reconstruyen al volver a comer con normalidad. Esto demuestra la capacidad del ayuno para revitalizar sistemas que suelen deteriorarse gradualmente con la edad. El cerebro también responde, incrementando la producción de una molécula llamada BDNF. El BDNF favorece la memoria, el aprendizaje, la estabilidad emocional y la formación de nuevas conexiones neuronales. Por eso, el ayuno prolongado puede ir acompañado de una sensación de claridad mental inesperada. Las neuronas están funcionando con un combustible más limpio y con menor estrés oxidativo. La inflamación general del cuerpo también empieza a disminuir a medida que los componentes dañados se eliminan progresivamente. Algunas personas observan que su piel se calma, que la hinchazón baja o que sus articulaciones se sienten más ligeras. Estos cambios reflejan el reequilibrio interno del organismo cuando se eliminan las interrupciones constantes de la alimentación frecuente. En esta fase, muchas personas sienten una mezcla de sorpresa y curiosidad por lo que ocurre en su interior. Por eso vale la pena preguntarte, ¿qué señal notas primero cuando ayunas más tiempo? ¿Mayor claridad mental, menos inflamación, mejor ánimo o más energía al despertar? Tu respuesta puede revelar dónde tu metabolismo necesita más apoyo y dónde la reparación ocurre con mayor intensidad. Estas señales son importantes, porque el ayuno interactúa de forma distinta con la biología única de cada persona. Comprender tu propio patrón te permite dimensionar el alcance real de la autofagia, y cuanto más profunda sea la renovación, más importante se vuelve conocer los límites seguros del ayuno. A medida que los beneficios aumentan, el cuerpo también entra en un estado metabólico más delicado. El ayuno mejora la eficiencia de muchos sistemas, pero reduce el margen de error fisiológico. Una de las primeras vulnerabilidades es el aumento del cortisol, la hormona del estrés. Durante ayunos prolongados, el cortisol se eleva para movilizar energía almacenada hacia funciones esenciales. Especialistas de la Mayo Clinic señalan que niveles excesivos pueden desviar recursos de los procesos de reparación. Cuando esto sucede, la autofagia pierde fuerza y el organismo prioriza la supervivencia inmediata. Otro aspecto a considerar es la gluconeogénesis, el proceso mediante el cual el cuerpo produce glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos. Si el ayuno se extiende demasiado, el organismo puede empezar a convertir aminoácidos en glucosa para tejidos vitales. Estos aminoácidos suelen provenir del músculo, esencial para la fuerza y la salud metabólica. Investigaciones de los National Institutes of Health indican que el ayuno excesivo sin planificación aumenta el riesgo de pérdida muscular. Aunque el ayuno moderado puede proteger el tejido muscular gracias a la hormona del crecimiento, periodos demasiado prolongados pueden superar esa protección. El desequilibrio de electrolitos es otra posible complicación, especialmente en ayunos que superan las 24 horas. Con la insulina baja, los riñones eliminan más sodio, agua y minerales esenciales.
Sin una reposición adecuada, la presión arterial puede descender y el ritmo cardíaco volverse inestable. Mareos, calambres o palpitaciones suelen ser señales de este cambio más que del hambre en sí. El sodio, el potasio y el magnesio son esenciales para la función nerviosa y muscular. Cuando disminuyen, incluso actividades simples pueden sentirse agotadoras. Beber agua no siempre es suficiente, porque el equilibrio celular también requiere minerales. Existen grupos que deben tener especial precaución con el ayuno. Las personas con gota pueden experimentar elevaciones de ácido úrico que desencadenan episodios dolorosos. Las mujeres con sistemas hormonales sensibles pueden notar alteraciones debido a cambios en la disponibilidad energética, y quienes viven con diabetes, trastornos suprarrenales o antecedentes de problemas alimentarios presentan riesgos adicionales que deben considerarse cuidadosamente. La Facultad de Medicina de Harvard subraya que el ayuno puede ser una herramienta terapéutica valiosa, pero no es automáticamente apropiado para todas las personas. La intención no es empujar al organismo hasta el límite, sino reconocer los márgenes que preservan la salud a largo plazo. Entender estos riesgos permite que el ayuno siga siendo un reinicio metabólico seguro en lugar de convertirse en un factor de estrés innecesario. Cuando el ayuno alcanza este punto delicado, el cuerpo comienza a prepararse para pasar de la reparación a la nutrición, y esta transición es tan crucial como el propio ayuno, porque los procesos de renovación necesitan energía para consolidarse. Al volver a comer, las vías anabólicas se activan, permitiendo que los nutrientes potencien los beneficios generados durante la autofagia. La enseñanza más profunda del ayuno no tiene que ver con aguantar más, con disciplina extrema, ni con llevarse al límite. Se trata de comprender cómo tu biología oscila entre dos estados esenciales, crecer y restaurarse, y la autofagia pertenece precisamente a ese estado de restauración, al espacio de calma que las células requieren para reorganizarse. Entonces surge la pregunta clave que muchos se hacen: ¿cuánto tiempo hay que ayunar para que esto suceda? La evidencia sugiere que una autofagia leve suele empezar alrededor de las 14 a 16 horas en muchas personas. En esta etapa inicial, la limpieza es suave, más preparatoria que profunda. La activación más notable suele aparecer después de las 24 horas, cuando las reservas de glucógeno disminuyen de forma significativa. A partir de ahí, las células dependen más de la grasa como fuente de energía, lo que fortalece los mecanismos de reparación. Según los datos actuales, el punto máximo de autofagia suele situarse entre las 24 y las 48 horas. Es en este intervalo donde las proteínas dañadas, las mitocondrias deterioradas y los componentes celulares disfuncionales son eliminados con mayor intensidad. Sin embargo, cada organismo llega a esta ventana a su propio ritmo, dependiendo del metabolismo, el estilo de vida y el contexto hormonal. Algunas personas perciben los cambios antes gracias a una buena adaptación a la quema de grasa, mientras que otras necesitan más tiempo. La meta no es perseguir el ayuno más largo posible, sino identificar el umbral que funciona para cada cuerpo. El ayuno se vuelve realmente terapéutico cuando respeta la fisiología individual, no cuando la ignora. El verdadero valor de la autofagia está en su ritmo, no en su duración extrema. Se activa al crear espacios entre comidas, no al llevar el cuerpo a la privación. Incluso intervalos cotidianos de 12 a 16 horas pueden mejorar la flexibilidad metabólica y preparar al organismo para procesos de renovación más profundos. Los ayunos más prolongados, realizados con estrategia y de forma ocasional, pueden abrir la puerta a niveles mayores de reparación. Este patrón refleja el ritmo ancestral humano, alternando naturalmente entre periodos de abundancia y de escasez. Cuando lo entiendes así, el ayuno deja de ser un reto y se transforma en una conversación con tu propia biología. Y en ese diálogo aparece la verdadera respuesta. No necesitas extremos para activar la autofagia, solo dar a tu cuerpo el espacio suficiente para recalibrarse. La duración adecuada será aquella que permita la renovación sin comprometer el equilibrio ni la salud a largo plazo. Desde esta perspectiva, el ayuno deja de ser una prueba de resistencia y se convierte en una herramienta para ganar claridad y bienestar. Espero que este video te haya aportado valor. Nos vemos en el próximo.